saludamos, les presento, si es la primera vez que coinciden con esta sección. Si es así, no saben lo que se han perdido hasta ahora. Ricardo Magaz, Aitor Curiel, buenos días, bienvenidos a los dos. Buenos días, señor Hallado. Estamos viviendo una semana intensa, por cierto, de muchos y variados crímenes, ¿no? Por todos los sitios vamos encontrando mala época para la ley y el orden. Nada bueno esperes del género humano, lo demás es ganancia para la especie. ¿Va a ser verdad que el hombre es un lobo para el hombre o qué? Un lobo sapiens. Bueno, hombre, tranquilidad. Seguimos estando en un país. Pero ¿dónde ha quedado aquello del hombre es tranquilo? bueno por naturaleza, no? Bueno, hombre, eso, el hombre es bueno por naturaleza. Os veo un poco desqueridos a los dos. Será la hora de la misa, luego en general. Desqueridos a los dos, será por lo que habéis visto, ¿no? Quizás. Habéis coincidido los dos en la respuesta, además. Hablemos de dos... Tampoco es extraño. Te hemos planteado hoy dos interesantísimos temas, de verdad excitantes y además con cosas curiosísimas. Vamos a ir por partes si queréis. Hoy, bueno, desde hace unos días decidimos plantear el tema de los desaparecidos. Daba yo algunos datos, 15.000 personas desaparecidas en España, en números redondos. Hay que matizar porque una cosa son las denuncias que existen practicadas de personas desaparecidas y otras las personas realmente desaparecidas que hay. Luego veremos si son involuntaria o voluntariamente esas desapariciones. Y además hay un porcentaje, pequeñito es cierto, creo que está en torno al 0,1% de las desapariciones, que son las que la policía cataloga como casos de alto riesgo o inquietantes, que se pueden englobar pues las de Madeleine McCann, por ejemplo, Jeremy Vargas. Son desaparecidos en contra de su voluntad y detrás de ellos normalmente hay un delito, un secuestro, una violación, un asesinato, etcétera, etcétera. ¿Qué es un desaparecido? Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues alguien que se ausenta de su entorno, de su casa, voluntaria o involuntariamente. Porque claro, podemos hablar de desaparecidos voluntarios, ¿verdad? Aquel que adulto que baja por tabaco y que no quiere volver y que no incurre en ninguna responsabilidad excepto una cuestión moral, a no ser que, bueno, pues ya hay un abandono de familia, en el caso concreto de menores, incapacitados o demás, y pues el desaparecido que es menor, que efectivamente, como muy bien indicabas, causa una gran alarma porque es una desaparición forzada o inducida, y por tanto ahí ya no es el típico adulto que, haciendo uso de su derecho, se va a otro sitio, tiene una vida paralela, y que incluso cuando se le encuentra, ha ocurrido, vamos, nos ha ocurrido a todos los profesionales que nos hemos dedicado a esto, cuando lo encuentra le dice, ya me ha encontrado usted, bórreme de la lista y no me vuelva a molestar porque es que he querido desaparecer voluntariamente, ¿no? No se puede hacer nada en esos casos, no hay... Si es mayor de edad, está en plenas facultades físicas y psíquicas, sobre todo, tiene por tanto su capacidad civil inalterada, puede decidir libremente lo que hace y no hace. Otra cosa es que esa ausencia de su sitio habitual, de su domicilio, de su trabajo, pueda conllevar una serie de repercusiones penales o civiles dependiendo de los hechos, ¿no? No puede haber un abandono del hogar, no puede dejar a incapaces menores en situación de riesgo, ¿no? Puede tener una cierta puede traer aparejadas otras consecuencias, tanto a nivel penal como civil, ¿no? Puede ser que cometa delitos de todo tipo, incluso del ámbito financiero, no realización de creación de la renta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede cometer delitos por omisión, por tanto, o tener una responsabilidad civil subsidiaria, y habría que analizarlo. En todo caso, cuando hay un desaparecido, lo primero que habría que intentar es también saber si es voluntario o involuntariamente y si puede estar vivo o muerto, y si está muerto, si ese fallecimiento, con los datos que hay o las investigaciones que se realizan, puede ser un homicidio, que será en muchos casos, puede ser un suicidio, que será en muchos casos, quizás una de las posibilidades de uno de los casos que vamos a ver, eso que vamos a ver hoy, ¿no? O incluso un accidente. En muchas ocasiones puede haber ocurrido un accidente y no encontrar el cadáver y por tanto ser considerado un desaparecido. Y aparte de los vivos, voluntaria o involuntariamente, y ojo, a veces también un grupo que puede estar en una zona intermedia por patologías psiquiátricas, sobre todo. Hay muchos sin hogar, sin techo, mendigos en nuestras calles, en las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, que en muchos casos son personas desaparecidas de otra ciudad o de otro sitio, y en muchas ocasiones por patología psíquica de muchos tipos, no solo de índole psicótico, esquizofrénico, puede ser también de índole cognitivo o neurológico, ¿no? Incluso alteraciones de la memoria, de la atención, que pueden producir, bueno, pues de patologías de tipo de Alzheimer o similares, que pueden hacer que una persona desaparezca de su ámbito y no sea capaz incluso de volver, ¿no? Todo ello hay que analizarlo, muy complicado. Hemos hecho la introducción, vamos a poner el punto de partida, nos vamos a ir hasta el año 2001, concretamente al día 2 de febrero, en Zamora, Aurora Almudena Martín Bartolomé, tenía 34
24 años, si mal no recuerdo. No, 27, 27 por ahí. Tendría hoy 30 y tantos. Sí. Efectivamente, esa es la situación. En aquel momento se acercó en bicicleta además a un pantano y desde aquel día no se ha vuelto a saber absolutamente nada más de ella. Tomás Martín sigue recordando a su hija Aurora Almudena, que desapareció en 2001 a los 27 años de edad. Asegura que era una chica tímida y reservada, con pocos amigos, pero sin problemas. El día 2 de febrero de ese año desapareció a las 7 de la tarde de su casa, en Muelas del Pan. Era viernes y la buscaron durante todo el fin de semana. 3 días después de su desaparición, avisaron a la familia de que habían encontrado en este puente sobre el embalse de Ricoballo la bicicleta de la joven. Durante semanas, los buzos buscaron aquí el cuerpo de Aurora. Incluso un año después, con el agua más baja, lo volvieron a intentar. Y a cosas que vinieron y fue cuando a ella, según dijeron ellos, detectaron un cuerpo abajo. Pero fue un año después de haber ocurrido aquello. Y estuvieron 20 días estuvieron allí buscando. Y sí, en un momento dijeron de que la habían visto, vamos, aseguraban de que sí. Pero el cuerpo nunca se pudo recuperar. Tomás no sabe a ciencia cierta qué ha pasado con su hija. Ahí siempre se barajó, yo por lo que vi, lo poco que te dice la Guardia Civil, eso fue de que se tiró desde arriba, porque ella se supone que de donde se tiró, ató un trapo allí, con el nombre de ella. Ella sabiendo cómo la altura que había allí y el agua que había allí, ella lo sabía todo. Después de 10 años, Tomás prácticamente ha perdido todas las esperanzas de que pueda volver a ver a su hija. Es un ejemplo que nos va a servir para ir de un caso concreto a la generalidad. Vamos a ir explicando asuntos. ¿Sigue desaparecido este caso? ¿Sigue sin resolver? ¿Por dónde empieza la policía en un caso como estos? Bueno, de menos a más, ¿no? Del círculo más próximo al más lejano, como es natural. Este caso, sin duda, es un caso que tú catalogabas como inquietante, porque, claro, se dan una serie de circunstancias. Es decir, la chica desaparece, se encuentra la bicicleta en el pantano, un pantano que hay que decir que está a 90, es decir, tiene 99 metros de altitud desde de caída, que se construyó allá pues por 1934 aproximadamente, y esta chica deja lo que podemos denominar como un epitafio, es decir, deja una tela, una pancarta escrita además con letra roja, donde pone su nombre, pone Almudena y una fecha, la fecha en la que desaparece, es decir, el 2 de febrero de 2001, y a continuación con una palabra misteriosa, una palabra clave, y es que escribe clero. Podía haber escrito claro o cualquier otro adjetivo, pero escribió clero. Claro, esto es más inquietante porque para la policía podemos pensar, puede ser un caso de suicidio, puede ser un caso de desaparición voluntaria porque alguien puede pensar ingreso en un convento y no quiero volver a saber nada más. Ese es el que de la cuestión. Es decir, es posible que, vamos a suponer, vamos a barajar dos tesis, que se haya suicidado o que no se haya suicidado. Vamos a suponer que no se haya suicidado y quisiera dejar ahí un rayo de esperanza a su familia, bueno, pues con el adjetivo clero, indicando quizá pues que se haya metido de monja de clausura en un convento olvidado, en fin, en cualquier parte de España, pero también puede significar pues que esta chica estuviera angustiada, que hubiera recurrido al clero y que quizá no hubiera quedado satisfecha, o incluso que arrastrara desde la infancia a la adolescencia algún tipo de problema con el clero. Bueno, básicamente yo creo que habría que empezar investigando dos áreas. Uno, la escena, fundamental, dentro de la cual se encuentran estos datos que son más o menos interpretables, ¿no? Pero que puede dar mucha más información, porque evidentemente puede haber ella fingido que se ha tirado y porque quiere abandonar su anterior vida y empezar una vida nueva. Puede ser que se cruzara con un coche y hubiera un pequeño accidente y saliera despedida y se cayera por el puente de una manera accidental y el coche se hubiera dado la fuga, accidente. Puede ser muchas posibilidades. Por tanto, la primera línea de investigación, por supuesto, la escena. Parece huellas de frenada, huellas de choque, la bicicleta está intacta, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí se puede sacar mucha información para empezar, para distinguir si puede seguir viva o realmente se tiró, y si se tiró falleció con total seguridad, ¿no? La segunda línea de investigación fundamental son familiares y amigos. Avisó, amenazó, estaba en algún tratamiento psiquiátrico o no, tenía alguna enfermedad psiquiátrica o no, había amenazado con suicidarse, había dicho que no le gustaba su vida, que quería cambiar de vida, investigar esa línea y en definitiva ir orientando hacia, uno, está viva o no está viva,
y 2, si está viva, si no está viva, suicidio, se ha tirado, homicidio, la han podido incluso secuestrar, ¿por qué no? Y dejar la bicicleta y dejar el pañuelo allí, o accidente, un cruce en un coche, en un puente, un camión, puede darse muchas circunstancias. Por tanto, de entrada, yo creo que no habría que descartar ninguna, y son la investigación en el ámbito de la familia y amigos, y sobre todo en la escena, la que nos va a ir orientando hacia una u otra posibilidad. Sin duda, todas ellas líneas de investigación francamente difíciles, porque 10 años después no se tiene atisbo siquiera de qué ha podido pasar, después de haber drenado prácticamente el pantano. Claro, yo las gestiones que he hecho por la zona, allí todo el mundo da por hecho que efectivamente se trató de un suicidio, porque bueno, como dice Aitor, de la escena, no del crimen porque no se sabe, pero bueno, de la escena de los hechos, pues no se ha podido en principio avanzar acerca de si efectivamente hubo pues algún tipo de accidente. Cualquier otra hipótesis encajaría también bien, ¿no? Sí, sí, el hecho de que se pudiera haber ido voluntariamente o sí que es cierto que también lo más frecuente y habitual es lo que más pasa. Y bueno, pues lo más frecuente y habitual en esa escena y con esa situación es que se haya tirado y por tanto que sea un suicidio. Suicidios hay muchos en este país, y aprovecho para sensibilizar a la gente que nos esté escuchando. Nunca tomen en vano ninguna amenaza suicida por parte de ningún familiar, sobre todo familiares que puedan estar en situaciones de alta presión, de patología psiquiátrica o psicológica, en tratamiento. Si un familiar, un amigo, amenaza con la posibilidad de suicidarse, siempre hay que tomarlo en serio y tratar de que esa persona acuda al médico de atención primaria o al profesional sanitario oportuno, porque realmente es una realidad demasiado frecuente en nuestro país. Para que nos hagamos una idea, en Valladolid y provincia aproximadamente tenemos un suicidio a la semana. Esas son las cifras reales y eso es una barbaridad. Y si conocemos a alguien que pueda estar planteándoselo, por favor intervengamos, porque podemos evitarlo. Hay factores de riesgo conocidos, intervenibles, y tratamientos posibles a realizar. Por lo tanto, hay que pensar en principio en lo más frecuente y habitual, y descartando posibles homicidios y accidentes, la teoría fundamental es cuando no tenemos luz, la opción más sencilla, más fácil, posiblemente sea la más verdadera, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y claro, 11 años después, ¿qué pasa con estos casos? ¿Qué pasa con casos similares al de Almudena, que después de un largo periodo, después de abrir líneas de investigación, no se llega a ni siquiera a ninguna vía más segura que otra? Hemos visto casos que están sin resolver, pero que las suposiciones más o menos veraces hacen entrever, aunque no se pueda probar, dónde está el quid del caso. Pero en estas situaciones, ¿qué pasa con esos casos? El principal problema es el desasosiego de la familia, es decir, no hay un cadáver que velar, no hay un cuerpo que enterrar, y no hay, por supuesto, pues un cementerio al que ir a honrar esa memoria, que ha habido ¿no? un secuestro, la certeza que ha habido un suicidio. Claro, y por tanto, pues no puede terminar el duelo. Bueno, en este vídeo que hemos visto, en fin, era el padre, lógicamente, ¿verdad? Bien, pues todo indica que el padre, pues, en fin, después de este tiempo da por hecho o abraza la teoría de que quizá pueda tratarse de un suicidio, ¿no? ¿Y policial y judicialmente cómo quedan estos casos? Bueno, esto nunca se cierra, hasta que no aparezca el cadáver está abierto, esto es así, ¿no? Sí, las situaciones de que es un caso aparcado, un caso en stand-by a la espera de que aparezca algún caso, alguna pista, algo donde tirar, un testigo. Aquí en este país hubo un programa de televisión muy famoso que ayudó a encontrar a muchos desaparecidos, ¿no? Porque muchas veces... Algunos de aquellos que hablábamos de que no querían aparecer, incluso, ¿eh? En muchas ocasiones, algunos que no querían aparecer, otros que ante esa situación ya de haberles encontrado y haber planteado la posibilidad de que su familia supiera que vivían por lo menos, pues por lo menos escuchaban, por lo menos informaban a la familia de que estaban vivos, de que estaban bien y que no siguieran buscándoles. Bueno, pues esos casos hay muchos se resolvieron con aquel famoso programa de televisión, y otros estarán pendientes de que en el futuro haya otro programa o haya otra campaña o haya... También es cierto que hay programas de identificación genética y se están trabajando y que están resolviendo muchos de estos casos. ¿Existe una cierta base de datos con la que poder Sí. cruzar los desaparecidos para que en el caso hipotético de que suceda cualquier situación y la policía pueda contrastar, pues usted, voy a ver si pertenece a alguno de estas Existe personas ya un denunciadas? grupo conjunto de Policía y de Guardia Civil sobre homicidios y desaparecidos, efectivamente.
efectivamente. Y desde el 2007 existe la famosa, bueno, a partir de que se promulgó la famosa ley, la base de datos conjunta de perfiles de ADN, que ha facilitado muchísimo las cosas, ¿no? Porque, bueno, hoy en día ya el ADN se utiliza para casi todo, y desde un punto de vista criminológico y criminalístico, pues verdaderamente ha sido un avance para los investigadores como lo hubiera sido para la humanidad pues el día que se inventó la rueda o se descubrió el fuego, ¿no? Es decir, estamos, igual que con la informática, con el tema del ADN todavía a millones de posibilidades vistas, ¿verdad?, de lo que se puede hacer y de lo que se puede sacar a través de las bases de datos conjuntas, ¿no? Aparte de la base de datos conjunta y específica de Guardia Civil y Policía Nacional, que está más orientada a hechos delictivos, criminológicos, tenemos una nacional, el programa Fénix, que está centrado en la desaparición, la identificación de desaparecidos, tanto de cadáveres que puedan aparecerse e identificar, se meten en el ADN en la base de datos, como familiares que han perdido a un hijo, a un hermano, a un padre, ceden su ADN a esa base de datos para poder cuadrar. Y a nivel internacional, sobre todo en el ámbito de los niños, hay un programa fundamental y que es maravilloso, el programa ProKids, que lo que hace es una base de datos de niños desaparecidos. Este programa tiene éxitos increíbles. Te puedo decir que niños que fueron robados cuando el terremoto de Haití, yo ahora mismo estoy recordando un caso de 40 y tantos niños robados, niños, es que es tremendo, 40 y tantos niños robados de un centro después del terremoto de Haití, de un campamento de refugiados, fueron descubiertos en otro país latinoamericano porque en un aeropuerto llamó la atención que todos los pasaportes eran de distintas fechas y números correlativos. No cuadraba. ¿Cómo puede ser que un pasaporte del 2005 tenga el número anterior justo que uno del 2008, que uno del 2007? Y bueno, los adultos que iban con esos niños contaban que es que, bueno, por el estrés del terremoto estaban haciendo un viaje para que se tranquilizaran, perdieran la ansiedad. Eran niños que iban a ser utilizados para la actividad sexual, para ser vendidos con fines sexuales. Bueno, pues gracias al programa ProKids, que es un programa internacional que desde España la Universidad de Granada, el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada es el que está promoviendo toda esta actuación, consiguió coger muestras a todos esos niños, poder compararlas con los familiares de Haití que estaban buscando a sus niños por los campos de refugiados de Haití y poder devolver a los niños a sus familias. Es un ejemplo de que tanto a nivel nacional como a nivel internacional hay importantes programas genéticos que están contribuyendo a encontrar desaparecidos. Aprovecho para decirles a los espectadores que el próximo día 13 de diciembre estamos preparando un programa especial de niños robados en España. Si alguno tiene algún testimonio, tiene algo que contarnos, están leyendo ahora mismo la dirección de correo electrónico, nosotros estaríamos encantados de que se pusieran en contacto con nosotros. Viene muy bien además que hablemos de más allá de nuestras fronteras para saltar al siguiente contenido de la sección. Simplemente a modo de introducción, porque antes luego vamos a ir viendo algunas imágenes. ¿Cuál es la diferencia entre un crimen transnacional y un crimen internacional? Bueno, es influencia anglosajona. Lo transnacional es lo internacional globalizado. Por lo menos así lo entendemos los que trabajamos sobre ese caso. Las multinacionales del crimen. Justo, es decir, bueno, transnacional. Más allá de las fronteras, aquí siempre se utilizaba el hecho de delincuencia internacional, porque bueno, en España un delincuente era un delincuente, no tiene por qué ser necesariamente un criminal en sentido estricto, porque en España un criminal era el que cometía un crimen, es decir, un homicidio, un asesinato. Pero bueno, hemos tomado estas denominaciones de crimen organizado transnacional para hablar de lo que antiguamente en España era y sigue siendo la delincuencia internacional. Estamos viendo, perdona, simplemente quizás el matiz podría ser que el crimen transnacional no entiende de fronteras. Las fronteras es poner puertas al campo. El crimen es el campo y por tanto coge todos los países que abarquen esa línea, sin importar tanto un país como con otro. Y el matiz del internacional quizás sería en el que se cometen, sí teniendo en cuenta esas fronteras, esas vallas, sí se cometen en varios países, sí son mafias de distintos países, pero dando, digamos, saltos a esas vallas, ¿no? Uno no cuenta con las vallas y el otro las salta. Vamos a ir viendo casos, vamos a ir viendo imágenes de algunos de los que se han ido o de los que tenemos hoy en día en nuestro país, porque además nuestro país se está convirtiendo un poco en reducto, en acoger, no sé si es bueno el término este de acoger, pero sí al menos de recoger buena parte de los criminales internacionales. Acabamos de ver hace apenas unas semanas la detención de Cara de Cerdo, el mayor traficante relacionado con la prostitución, de mujeres, el mayor proxeneta del mundo. Tenemos casos, estamos viendo imágenes
creo que es una detención de unos sicarios en Valencia hace unos meses, en enero de 2010 concretamente. Vamos a ir viendo robos. ¿Por qué España es por destino el turismo, preferido? fundamentalmente. Es decir, España está estratégicamente situada, bueno, España, la península ibérica. El turismo es la primera industria nacional y mimetizarse en España un criminal en la zona de Levante, ¿no? Sí, bueno, y por Andalucía y pues, en fin, pues todas las zonas lógicamente turísticas, ¿no? Incluidas los archipiélagos. Y el caso de los sicarios que apuntabas, la verdad es que sin duda alguna es lo que más alarma social causa. Primero, porque en España nunca fue normal ni habitual matar por encargo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sueldo, del caso ¿no? del sicario, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, podemos hacer un poco de historia y decir que sicario viene de la antigua Roma, de sica, es decir, de hombre daga. Incluso ya los romanos que padecían este tema promulgaron aquella famosa ley Cornelia, que era contra los apuñaladores y envenenadores. Es de suponer que cuando salían de su quinta, iban al Senado, pues había que andar con 100 ojos, pero siempre mataban por encargo, ¿no? Y bueno, ahora mismo en España estamos padeciendo, no estamos lógicamente a la altura, valga la expresión, ¿no?, de otros países, pero en España se acreditan todos los años al menos medio centenar de asesinatos a sueldo. Se acreditan, es decir, que hay constancia de ellos, con lo cual habrá algunos otros, habrá muchísimos más. Aitor, es tan sencillo, me da miedo siempre hacer estas preguntas, pero ¿es tan sencillo contratar un sicario como vemos en algunas series de ficción, en algunas películas? Sí y no. Yo he tenido un caso. Yo en mi actividad profesional he tenido un caso en nuestra comunidad autónoma. Y aunque es relativamente fácil acceder vía internet a gente que se ofrece como sicarios, en la mayor parte de las ocasiones son posteriormente chantajistas que amenazan a esa persona con denunciarle y le exigen unas cantidades económicas que cada vez son más altas, por no decir a la persona contra la que quería contratar el sicario, que la ha contratado, a la policía. Hay delito sobre el delito. Claro, entonces esa persona que ha intentado contratar a un sicario y ese sicario se vuelve contra él y le empieza a amenazar, primero con denunciarle, normalmente a través de un intermediario, una persona que se hace pasar por un intermediario en internet, que ha visto esos mensajes y que le quiere salvar del sicario que le va, y al final lo que intentan es extorsionar básicamente a esa persona que ha intentado contratar a ese sicario, que evidentemente no es ningún santo ni persona inocente, pero que evidentemente es objeto de una extorsión. Eso es lo más fácil de encontrar en la red, pero también se puede encontrar bandas de sicarios que normalmente vienen a hacer el trabajo y se vuelven a ir. Suelen tener un enlace en España. Es una situación realmente no rarísima, rara, poco habitual, pero que se puede dar en nuestro país. Y la curiosidad es que histórica es que el arma era la sica y la usaban los sicari, que era una vertiente, un grupo de independentista de Judea. Se llamaban los sicari porque llevaban la sica, que era con la que mataba, y de ahí viene el término sicario, como muy bien ha explicado mi compañero. Que luego al final, con el devenir de los siglos, al final ahora se llama picar el billete, es decir, en la jerga, ¿verdad?, del sicariato, matar a alguien es picarle el billete, efectivamente, sí. Casi siempre son ajustes de cuentas, vienen muy de la mano del narcotráfico. Y claro, es muy difícil poder saber cuando un homicidio, un asesinato está producido por unos sicarios, porque bueno, hay un cadáver, pero puede ser por cualquier motivo. Y suele haber ahí 3 o 4 indicadores que a la policía sí les hace saltar la alarma. Uno de ellos es si efectivamente tiene 3 o más impactos de bala. Otro es si efectivamente los impactos han ido dirigidos directamente contra zonas vitales, como puede ser, bueno, pues la cabeza, suele ser el corazón. Y luego también en cuanto a la víctima, ver el perfil de la víctima, ¿no? Si es un ajuste de cuentas, si tenía algún problema, o incluso casos de infidelidades, ¿verdad?, donde la esposa ha intentado contratar un sicario para acabar con la vida de su marido, ¿no? Hablemos de las... decir que nadie que sea un posible futurible criminólogo se le ocurra intentar contratar a un sicario, porque últimamente en nuestro país estamos prácticamente monitorizados en ese sentido, y es muy fácil, uno, que dé realmente con una persona que le va a extorsionar, y dos, que en el caso de que lo contrate finalmente sea detectado. Por lo tanto, a nadie se le ocurra intentar contratar a un sicario, ojo, ni aunque sea en broma.
el curiosear a raíz de este programa que voy a buscar en internet a ver qué veo, voy a buscar en internet a ver si soy capaz de llegar a esas páginas, a ver si soy capaz a través de un foro, porque lo que va a encontrar es que una persona que en el mismo momento que consiga su IP o consiga su correo electrónico, consiga algún dato que lo identifique, que no es difícil de conseguir, va a ir a extorsionarle, a presionarle, y entonces sí que va a tener a un pseudo sicario o un sicario contra él mismo. Por lo tanto, habría mucha que apuntar, prudencia con esto. También, sí, tiene toda la razón, Aitor, en ese tema. Habría que apuntar a los hermanos pobres, a los primos, ¿verdad?, modestos de los sicarios, que son los matones a sueldo, que efectivamente no llegan a picarle el billete a alguien, no llevan a darle muerte, pero bueno, es el típico matón a sueldo que siempre ha existido, que en ese modus operandi no podemos hablar de un modus operandi importado, digamos, nuevo y inédito. A lo mejor no, pero recuerdo aquella famosa banda de los Miami ya desarticulada, que se dedican a cobrar, que se dedican al tema de las discotecas, las porterías y demás. Es decir, el típico matón a sueldo, ¿no? Un matón de gimnasio. Vamos a hablar de los nuevos crímenes que se han importado con el crimen transnacional, porque nos ha llegado nuevas formas de cometerlo y nuevos crímenes. Vamos a ir viendo imágenes de algunos de los casos. Son alunizajes, por ejemplo, que se han dado en Barcelona. Meses atrás se detenían. En Madrid también, detrás de la Operación Moon, se han visto casos de alunizajes. Bueno, pero esos son antiguos ya, es decir, eso no son inéditos. Por eso, evidentemente el mundo de la droga tiene que ver con el crimen transnacional, la prostitución, o al menos el proxenetismo, que más nuevas fórmulas incluso de cometerlos. Se habla ahora mucho también del armamento que se utiliza para cometer crímenes. Estábamos acostumbrados de guerra, sí. Más, no sé si ligero es la palabra, pero ahora vemos armas automáticas, cosas tremendas, ¿no? Asaltos a chales con un armamento que parece que van a tomar la Casa Blanca. Cada vez más medios, más especialización, más profesionalización del crimen, sí, pero bueno, también nuestros cuerpos de fuerza de seguridad de Estado cada vez tienen más medios, más profesionalización, y por tanto, bueno, pues estamos preparados para actuar, y de hecho se está actuando. Pruebas que los últimos alunizajes, al final a la banda del alunizaje famoso de Barcelona, que se grabó en vídeo, etcétera, se les va deteniendo finalmente. Por lo tanto, una vez más, romper una lanza en favor de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado y de la tranquilidad de un país como España, que es de los más tranquilos del mundo, con mucha diferencia. Y es que cada vez que vamos a un congreso internacional de criminología o de medicina legal y vas a hablar de algo de esto, te encuentras igual con un mexicano que tienen 100 asesinatos al día en la capital. Y claro, aquí estamos hablando de 50, de 70, de 100 en todo el país al año. Entonces, claro, o 300, evidentemente. Son cifras que realmente nos deben llevar a que tenemos que estar muy tranquilos y orgullosos de nuestra seguridad. Básicamente estoy de acuerdo con Aitor, digo básicamente porque la verdad es que la policía trabaja mucho y bien, ¿no? Pero estamos hablando ya, claro, de unos problemas globalizados. Es decir, podemos en próximos programas ya globalizado. ¿Cómo es la cooperación entre policías? Hablamos de crímenes mundiales que abarcan a todo el planeta. El término globalizado se define per se, y es verdad que ahora mismo las policías tienen mayor nivel de colaboración, ¿no? Primero, en el ámbito europeo, bueno, estamos construyendo un continente-nación y efectivamente las policías colaboran más, especialmente las cercanas, caso de Francia y caso de nuestros vecinos los portugueses. Aunque hay que decir que, sin embargo, así como Francia en el terrorismo de ETA en los últimos años verdaderamente ha mostrado su apoyo, y además un apoyo tangible y que se ha demostrado, sin embargo, los franceses son para eso más suyos y, por ejemplo, en el caso de una persecución en caliente, que parta de España, el policía español o el patrullero español en el kilómetro 10 de Francia tendría que clavar el freno porque la ley no permite perseguir más de 10 kilómetros en caliente en Francia. Sin embargo, ¿verdad?, nuestros primos los portugueses son más generosos y nos dejan hasta 50 kilómetros. Recuerdo además un caso curioso que hemos comentado hace tiempo de una persecución de la Guardia Civil hacia Gibraltar, que incluso fueron retenidos los guardias civiles en el cuartelillo. Bueno, es que Gibraltar es para nota, una cosa es para nota y más curiosa con los... Sí, pero son excepciones. La información fluye además de una manera abierta, de una manera relativamente rápida en general. Y por poner un ejemplo, el FBI en el mundo tiene delegaciones en prácticamente todos los países en los que tiene un agregado jurídico. ¿Qué es un agregado jurídico? Es
una especie de embajador de la propia policía que se encarga de establecer relaciones con todos los estamentos policiales de ese país, políticos y profesionales, para que la información fluya de la manera más rápida posible, con lo cual realmente estamos en una situación muy favorable. Ya prácticamente todos los países, por lo menos del primer mundo, han entendido que esto es bueno para todos y que todos tengamos la información de todos nos beneficia a todos en conjunto. Sí. Una última cosa, yo creo que en el caso de Europa, porque bueno, en fin, vivimos en Europa, estamos construyendo Europa y padecemos además, ¿verdad?, la crisis en general, pero especialmente la europea. Como todo el mundo sabe, existe el Europol, igual que la Interpol, pero bueno, Europol de momento no es un cuerpo, es una función. Es una función policial donde, bueno, pues hay enlaces, hay oficinas, en La Haya, en el caso de Lyon, en Interpol y demás, pero yo creo que va a ser inevitable, más pronto que tarde, de crear efectivamente un auténtico cuerpo policial de Europol, de dotarle de agentes propios, ¿verdad?, sean aportados por los diferentes países o sean de otro modo, de tal manera que la cuestión es que el crimen globalizado no se puede perseguir con fronteras. Y por tanto tiene que haber una policía europea. Los malos, entre comillas, se benefician, claro, evidentemente, no puedes echar el freno, ¿verdad?, en la raya, en la frontera con cualquier otro país, ¿verdad?, y que el criminal se vaya de rositas. Por tanto hay que crear un cuerpo policial europeo propio y eficaz. Deduzco, y con esto ya cerramos, que es el principal problema que tiene ahora mismo el tratamiento del crimen transnacional, del crimen globalizado. Yo diría, no el principal problema, es uno de los problemas, pero no el principal. El principal a veces es el desconocimiento de las culturas, de los modus operandi de otras culturas, de otros profesionales del delito en otros países, ¿no?, que con el tiempo se van conociendo, pero cuando llegó aquí la delincuencia al este no se conocían sus organigramas, su modus operandi, su forma de transmitir la información. Entonces ese quizás es un primer problema, la falta de conocimiento del enemigo cuando viene por primera vez, que se va supliendo con el paso del tiempo, pero no diría yo que la falta de colaboración o de información sea el principal problema. Es una de las dificultades, pero no el principal problema. Tenía otro asunto muy interesante, además, que tiene que ver con el crimen transnacional, como es el asunto de las drogas, que además nos había ilustrado Aitor con un estupendo libro, y vamos a hablar de él. Incluso teníamos un caso muy reciente de los famosos bebés boleros o los bebés mula, un caso que es tremendo, brutal. Lo vamos a tener que dejar para otro día, porque hoy de momento no tenemos tiempo para más. Agradeceros a los dos la presencia de Aitor Curiel, Ricardo Magaz, muchas gracias. Muy bien. Feliz semana. Hasta la semana que viene. Segura, además.